Abran sus Biblias por el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Ahí vamos a leer la historia de un milagro. Pero en la historia de ese milagro viene un principio de fe para edificar nuestras vidas espirituales. Evangelio de Lucas, capítulo 5, vamos a leer solo 2 versículos, 5 y 6. Dice que Pedro respondió a Jesús diciéndole: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, pescando, y nada hemos pescado. Pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Amén. Padre bueno, Dios de misericordia, que tu palabra que hoy envía lleve por fruto el cumplimiento de tu propósito en nosotros. Ayúdame a predicarla como debo y abrimos nuestros ojos y oídos del entendimiento para recibir tu palabra. Renunciamos a nuestro propio entendimiento, a las enseñanzas de este mundo y mucho más renunciamos a toda falsa enseñanza del adversario. Le damos en nuestro corazón la bienvenida a tu palabra para que lleve fruto a 30, 60, 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Es la historia de un milagro. Y es la historia que contiene principios de edificación de la vida cristiana. Y dice que Pedro le dijo: en tu palabra echaré la red. Es decir, porque tú lo dices, yo voy a hacerlo. A ver, ¿qué tienes tú que decirme a mí acerca de pesca, carpintero? Un carpintero también hacía obras de albañilería. A ver, ¿qué tienes tú que enseñarme a mí, maestro de albañilería? Si el oficio de toda mi familia y mis generaciones ha sido siempre el mismo, la pesca. Si me rodeo de amigos cuyo oficio y sus empresas, como Zebedeo y sus hijos Juan y Jacobo, es la pesca. ¿Qué tienes tú que enseñarme a mí? Podía haberle dicho Pedro. Sería una de las respuestas naturales tuya y mía, ¿verdad? Cuando estás ahí en una situación difícil y llega alguien, amigo tuyo o cercano a ti, y te dice: ¿y por qué no haces? Y dice: ¿y tú qué sabes? No, es tu respuesta y la mía. Podía haber sido la de Pedro, pero Pedro ya llevaba una trayectoria en la escuela de la fe. Escuchen bien, llevaba una trayectoria en la escuela de la fe. ¿Cuántos llevan aquí ya una mínima trayectoria en la escuela de la fe? Una mínima. No te pido que seas un graduado en la fe. Y Pedro, como ya había visto y oído, ¿cuántos aquí ya han visto y oído cosas acerca de Jesús? Pedro le dijo: si tú lo dices, yo voy a hacerlo. Pedro le estaba diciendo: si tú lo dices, entonces las cosas van a ser diferentes. Esta era la fe que tenía Pedro en las palabras de Jesús. Si tú lo dices, Jesús, si tú lo dices, entonces ciertamente las cosas van a ser diferentes. Amén. Amén. Si el Señor habla, lo que ha dicho se va a cumplir. Y entonces una poderosa obra va a tener lugar y va a cambiar lo que hay. Escuchen bien esto, amados hermanos. Si el Señor habla, va a cumplir lo que ha dicho. Y entonces va a tener lugar una poderosa obra que va a cambiar lo que hay. ¿Cuántos quieren y desean que cambie lo que hay? Como he dicho, es la historia de un milagro, pero es la historia de un principio de fe. Pero no solo fue Pedro.
Así también lo creyó aquel centurión romano que pidió a Jesús que sanara a su sirviente y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso está recogido en Mateo capítulo 8, versículo 8. Solamente di la palabra. La expresión que salió de los adentros, de las entrañas de Jesús es: no he visto fe más grande en Israel. ¿Cómo tuvo que golpear aquello a los religiosos, incluso a los discípulos que ya llevaban tiempo siguiéndole? Viendo que el Señor estaba alabando la fe de un centurión romano. Pero es que era una fe, ni grande ni pequeña, era una fe bien depositada, bien fundamentada. Señor, di tu palabra. Ciertamente, cuando aquel centurión llegó a su casa, no podía ser de otra forma, encontró a su sirviente sano. Tu palabra. Señor, en tu palabra. Señor, di la palabra. Y lo que hay dejará de ser y será hecho nuevo. Cambiará lo que hay. La primera iglesia entendió muy bien la disciplina espiritual de perseverar en la palabra de Dios. Y quiero hacer énfasis en esta palabra, perseverar. No fueron obedientes un domingo sí y otro no. No fueron obedientes una temporada sí y otra no. Dice Hechos capítulo 2, versículo 42, que aquellos primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Había unas disciplinas espirituales, había unas prácticas espirituales, había una costumbre, una rutina en el buen sentido de estas dos palabras, costumbre y rutina. Había una costumbre y rutina de permanecer en estar juntos, celebrar la cena del Señor, orar y perseverar en la palabra del Señor. Como bien dice aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Evidentemente era palabra del Señor y ahora la enseñaban los apóstoles. Como sigue creyendo hoy la iglesia, si un creyente comparte una palabra, pero es de Dios, estamos creyendo que Dios está hablando. Si un siervo de Dios predica y lo que predica es bíblico, estamos creyendo que Dios está hablando. Y hay que perseverar en esas palabras. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En el partimiento del pan hablamos el domingo pasado. Y hablamos de los poderosos beneficios que vienen por la práctica de la cena del Señor. Pídeme la predicación si no la tienes. Si no pudiste estar, pídemela. Si ya no te acuerdas, pídemela. Pero pídemela. No faltes nunca más a un culto donde haya celebración de la Santa Cena, de la Cena del Señor. ¿Quieres saber por qué? Pídeme la predicación. Dímelo, pastor, dame la predicación. Pastor, envíame la predicación. Déjame una notita en la silla. Pastor, aquí está mi correo electrónico. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es una disciplina en la que tenemos que perseverar. Lo dice la palabra de Dios. Pero hoy te quiero hablar de perseverar en la palabra del Señor. La primera iglesia perseveraba en la palabra del Señor. En la obediencia a la palabra del Señor. Entiendan bien esta palabra que voy a emplear ahora. Está la verdadera prosperidad. A los cristianos no les gusta hablar de prosperidad. Así andan. Y así les va a ir. Pero al Señor Jesús les gustaba hablar de prosperidad. Prosperidad en todos los ámbitos de la vida. No seamos cortitos ni ciegos. En la obediencia a su palabra está la verdadera prosperidad. La prosperidad más plena, la que afecta al cuerpo, al alma y al espíritu. Esta es la prosperidad que viene de Dios. Dios, que es quien quiere que nos vaya bien. Dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios,
te vaya bien. A ti y a tus hijos después de ti, para siempre. Obedece mi palabra porque ahí te va a ir bien. Es decir, el principio de una verdadera prosperidad, la que afecta al cuerpo, al alma, a las relaciones, a la vida trascendente, se encuentra en la obediencia a la palabra. Y no solo esa es la prosperidad que viene de parte de Dios, que Él quiere que nos vaya bien. Esta es la prosperidad en la que creía la iglesia. Hay un versículo que a mí me agrada. Yo sé que a muchos de ustedes les agrada. Sí, lo sé. Nos conocemos hace muchos años. Se encuentra en la tercera carta de Juan y versículo 2 porque no tiene más capítulos. Solo uno. Y con uno basta. Dice, amado, refiriéndose a un creyente, refiriéndose a la iglesia. Yo deseo que tú seas prosperado. Apóstol Juan, has caído en la teología de la prosperidad. Apóstol Juan, te has convertido en un hereje para iglesia. Y deja que te explique bien lo que ahí dice. Amado, iglesia, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Así que esa es la prosperidad que quería Dios y esa prosperidad es la que creía la iglesia y es la que deseaba y por la que oraba la iglesia. Nuestro amado apóstol Juan dice, amado, que prosperen todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. En todas las cosas. Esta es la prosperidad de la que os estoy hablando hoy. Y esta prosperidad solo está fundamentada en la obediencia a Dios. Evidentemente también en el trabajo. Algún día predicaré de esto. Pero hoy no quiero aguarte la fiesta de que el que no trabaje no come, porque para colmo luego tenemos un almuerzo fraternal. No sea que alguien últimamente esté mal en el ámbito laboral y decida ponerse en ayuno. Esta es la prosperidad en la que creía la iglesia. La de Dios que te hace prosperar porque Él quiere tu bien en todas las cosas. Y no solo tenemos la prosperidad más plena, sino la más segura. La de Dios es la más segura, no solo la más plena, porque la obediencia a su palabra nos va a permitir construir nuestra vida con un destino seguro, destino seguro, a pesar de las dificultades en el trayecto. Y el Señor Jesús nos lo explicó, como no podía ser de otra forma, maravillosamente en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Destino seguro a pesar de las dificultades, de las necesidades, de las presiones de los enemigos en el camino. Cualquiera pues que me oye estas palabras. No tengo duda de que ninguno de nosotros oímos estas palabras. No tengo duda porque cada domingo nos sentamos en estas sillas, cada viernes nos sentamos en estas sillas. En otros momentos determinados de la trayectoria de nuestra iglesia nos sentamos en estas sillas y oímos palabras, pero Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahí está el principio para la prosperidad. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa las dificultades de la vida, los sufrimientos que ya nos anunció en Juan 16. Pero la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Hay un destino seguro para ti y para mí. Hay una prosperidad en todas las cosas, que es el bien que Dios quiere para nosotros, y esa prosperidad se funda sobre la única roca que es Jesucristo, que es la verdad, que son sus enseñanzas. En tu palabra echaré la red. La prosperidad económica. Por aquí voy a empezar. Hay una prosperidad económica. Hay una prosperidad económica. Y todos la queremos. Bueno, no me digas que no, porque te estás metiendo en un problema con Dios porque estás mintiendo. Y la mentira es pecado. Pero la hay. Y Dios la quiere para nosotros. Y ahí tenemos el principio. Pedro, pesca. Señor, en tu palabra echaré la red. ¿Y cómo le devolvió el Señor la red? ¿Llena o vacía?
O sea, que el Señor quiere que a ti te vaya bien económicamente, ¿sí o no? Sí. Sí. Y no es nada malo decirle, Señor, prospérame económicamente. Iglesia, no es nada malo. Hay una prosperidad económica y es en su palabra. No es malo. Pero dice el Señor que conforme hayas prosperado, dice en Corintios, así le des al Señor. Entonces, ¿qué es lo malo? Pedirle al Señor que te dé y luego olvidarte del Señor que te dio. Eso es lo malo. Ese es el problema. Pero el problema no es que Dios te dé. Hay una prosperidad económica. En tu palabra echaré la red, mi herramienta de trabajo. ¿Qué herramienta de trabajo te ha dado el Señor? Dile que te prospere. ¿Qué herramienta de trabajo te ha dado el Señor? Dile que te prospere. Y ahí está, en tu palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna, dice Juan 6:68. Ahí está la prosperidad espiritual. Tu vida espiritual solo prosperará si te aferras a su palabra. Hay una prosperidad espiritual, la más necesaria. Porque si no, el día que te vengan a pedir la vida, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Dónde se fundamenta esa prosperidad espiritual? En la palabra. Solo tú tienes palabra de vida eterna, la prosperidad espiritual. Simón, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. La prosperidad emocional. Eso está en Juan 21:15. No hay un alma próspera. No hay un alma sana. No hay un alma que disfrute la vida si no ama como el Señor nos ha enseñado a amar. No se puede disfrutar la vida sin amar. Yo llamo a mi esposo y yo también a la mía. Pero hay muchas cosas que amar, hay mucha gente a la que amar, hay una congregación a la que amar. Dice Juan 13:35. Lo dice el Señor. Iglesia, quiero hoy llamarte a algo que te predicaré más adelante cuando te hable de esta disciplina espiritual de congregarnos. Quiero hoy exhortarte, ama a tu iglesia. Y en esto conocerán todos que sois verdaderamente mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Iglesia, yo no te estoy diciendo cena todas las noches con tu hermano, porque de los apretones vienen los achuchones, decimos en nuestra tierra, y yo nomás que me achucho. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Por favor, con mi croquetita, ¿no? Pero cuando el Señor nos está diciendo que necesitamos amar para que haya un alma sana que disfrute de la vida, está diciendo que ese amor es orar por el que está necesitado. Ese amor es acompañar al que está sufriendo un mal momento. Ese amor es ayudar al que está necesitado. Ese amor es decir una buena palabra para el que la necesita. Eso es amar. Y si en eso tenemos que tomar un café o comer, lo haremos. Hay una prosperidad del alma, una prosperidad emocional. Y está en fundamentar nuestro corazón en su palabra, en el amor de Dios. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano?, preguntó Pedro. Quería establecer un límite para, una vez pasado ese límite, ya no tener que perdonar y dar rienda suelta a los deseos de su corazón, que por ejemplo podían ser un par de tortas bien dadas, ¿no? ¿No decimos eso? Que a algunos se les arregla la vida con un par de tortas bien dadas. Bueno, el Señor Jesús en este caso estaba hablando de que la mejor forma de arreglar la vida fue la respuesta que le dio a Pedro. No te digo que hasta 7 veces perdone, sino hasta 70 veces 7. Ahí está la prosperidad relacional. ¿Sabe cómo te puedes llevar bien con el que está a tu lado? Aprendiendo la cultura del perdón. ¿Están aquí? Ahora necesito que estén aquí. La sanidad relacional solo es posible basando nuestras vidas en la palabra, en la cultura del perdón. Claro,
Y el que no se quiera llevar conmigo, a paz nos ha llamado el Señor. Porque aquí está diciendo muy claro que perdonemos. Y está hablando del hermano. O sea, de aquel que tiene ya una conciencia de la salvación de Dios y que por lo tanto, ante una mala palabra, un mal hecho, es capaz de venir diciendo, hermano, te hice mal, perdóname. Y entonces tú, ¿hasta cuántas veces lo tienes que perdonar? 70 veces 7 en la cultura judía es siempre. Aprendamos la cultura del perdón, porque ahí va a estar la sanidad de nuestras relaciones. Hermanos, familias, ¿verdad? Vecinos, compañeros de trabajo, jefes. La sanidad relacional. Dice la palabra de Dios, todo pámpano lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por mi palabra. La prosperidad en la realización de la vida. ¿Cuántos quieren tener una vida que progresa? Que sirve para algo, que da fruto, sea en el ámbito de lo laico, tu trabajo con el que te sostienes, sea en el ámbito de tus tareas, podríamos decirlo así, espirituales, aunque espirituales todo, vamos a decir espirituales o de iglesia. ¿Cuántos quieren prosperar? Yo quiero prosperar. Yo quiero que mis tareas yo la haga bien. Yo quiero que mis tareas te sirva a ti. Y entonces me dice el Señor, pues en determinados momentos de tu vida, déjame que te limpie. Y ahí utiliza un ejemplo del cual nosotros sabemos porque somos de un contexto, de una cultura del vino. Y es la poda. Y la poda es con tijera. ¿Has escuchado cuando la tijera aprieta cómo suena? Crack. Dolió, cortó algo. Pero cortó algo que ya no servía para la próxima temporada de fruto. La prosperidad en la vida de realización, en el futuro, en que lo que yo haga sea relevante para otros, sirva, que a mí me haga mirar para atrás y diga, mereció la pena. Déjate limpiar. Como dice el Señor en su palabra, eso se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. La prosperidad en la realización. Y os haré pescadores de hombres, le dijo el Señor a sus primeros discípulos, la prosperidad de una vida relevante. Hay una vida que va a trascender. Tú y yo nos iremos, pero hay una obra, unas metas, unos objetivos que te va a dar el Señor que van a quedarse aquí, con los cuales el Señor va a afectar a otras gentes, a otros grupos, a otras organizaciones, vete tú a saber si ciudades, colectivos, naciones. Es la obra relevante, es el llamamiento que Dios puso en tu corazón, es una obra que Dios puso en tu corazón y no la puso en nadie más porque tú eres un miembro del cuerpo con una función delimitada para aportar al crecimiento de ese cuerpo. Es la vida con relevancia. Me voy a ir de aquí, pero voy a dejar huella. Quizás no escriba la historia como Cristóbal Colón y mucho menos como Adolfo Hitler. Espero que más que el primero que con el segundo. Porque tú seas un buen agente, un atrevido, un espabilado, un conquistador. Quizás no como ellos, pero yo estoy seguro que si tú basas tu vida en la palabra de Dios y dejas que el Señor te guíe en la voluntad que Él tiene para ti, seguro que tu nombre va a aparecer en las páginas de los libros de historia del Espíritu Santo. ¿Saben qué? El libro de los Hechos de los Apóstoles todavía no se ha terminado de escribir. Porque sería mejor llamarlo el libro de los Hechos del Espíritu Santo o de la Iglesia. ¿Y cuántos aquí son iglesia? Hay una vida relevante. Hay una prosperidad en tu vida de relevancia. Y se encuentra en la obediencia a la palabra de Dios. Así que hay una prosperidad espiritual. Hay una prosperidad económica. Hay una prosperidad emocional. Hay una prosperidad relacional. Hay una prosperidad en tu realización. Y hay una prosperidad en el proyecto de Dios para tu vida, en tu vida relevante.
Amén. Hay una advertencia. Se encuentra en el libro a los Hebreos, capítulo 3 y versículos 7 y 8. Hay una advertencia. Por lo cual, como dice el pastor, ¿estamos en Hebreos 3, 7 y 8? Bueno, pues vamos a prestar atención. Por lo cual, como dice hoy el pastor, no. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay una advertencia. Y es la de no endurecer nuestro corazón a su palabra. No hay ninguna más. Sino todo lo contrario. Prestarle atención. Disponer nuestro corazón para guardar esa palabra y pedir al Espíritu Santo ayuda para obedecerla. No hay otra advertencia. No hay un conjunto de normas. Al escuchar al Espíritu Santo, Él te va a hacer cumplir las normas de Dios. Muchos dicen, pastor, en mi vida cristiana, qué es bueno y qué es malo. Y quieren una lista. ¿Y lo que no está en la lista, entonces qué? ¿Y si no puedes cumplir lo que está ya en la misma lista? Es que no hay una lista, hay obediencia a la voz del Espíritu Santo. Y Él te irá diciendo en cada momento y en cada situación lo que es bueno y lo que es malo. Así lo dijo Pedro. Y eso se encuentra en 2 de Pedro 1, 19. Dice, el mensaje de Dios es la verdad. Y dice el apóstol Pedro, por favor, presten atención a ese mensaje, pues les va a decir cómo vivir. Hay una vida próspera. Y el Espíritu Santo nos va a decir lo que tenemos que hacer para vivirlas. Así que no se trata de endurecer el corazón, sino de prestar atención al mensaje. Es más, se trata de deleitarnos en la palabra, como nos enseña un salmo que queremos mucho. Es el Salmo 1. ¿Quién no ha leído el Salmo 1? ¿A quién no le gusta el Salmo 1? ¿Quién a principios de año quizás no se acuerda siempre del mismo Salmo, el Salmo 1? ¿Será porque dice que vamos a ser prosperados en todas las cosas? Pero ¿qué dice antes de prosperarnos? Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Me puedes ayudar, María, con el teclado? Dice el Salmo 1, versículos 2 y 3, qué alegría para los que se deleitan en la palabra del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Qué alegría de verlos prosperar, porque han tomado la decisión de prestar atención a la palabra y obedecerla. Qué alegría de que aún en los tiempos de sequía no los vamos a ver secarse. Qué alegría de que les vamos a ver temporada tras temporada dando fruto. ¡Qué alegría! Los que decidieron echar sus raíces hacia las aguas, que no es otra cosa que hacia la comunión con el Espíritu Santo y hacia la obediencia a la palabra del Señor. Y la iglesia dice que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la palabra del Señor. Y yo he querido, con la ayuda del Señor, si cabe un poquito más, enseñarte de cómo te prospera la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Entonces, no me queda sino que hacer el único llamamiento que creo que es posible en estos momentos. Invitaros a tomar la decisión de en este año 2024 y por supuesto para siempre, decidir creer y obedecer la palabra del Señor. Amén. Y en esa decisión tuya, en ese compromiso tuyo, en esa actitud de vida, decirte, amado, amada,
yo te deseo que prosperes en todas las cosas. Amén. Aleluya. Iglesia, cierra tus ojos, vamos a orar. O mejor dicho, iglesia, cierra tus ojos y ora. Y comprométete con la palabra del Señor. Iglesia, sé prosperada en todo. Toma un compromiso de leer, meditar, creer y obedecer su palabra. Toma el compromiso no solo de echar tus raíces en la palabra, sino de pedirle al Espíritu Santo que te ayude. No solo a creerla y obedecerla, que te ayude a entenderla. ¿Sabe que Dios te dio cabeza y entendimiento? Al final Dios no te pidió una fe ciega, te pidió una fe que entiende, que siente, que obedece, que trabaja. Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, el Salvador y el Señor, la verdad y la vida. Enséñanos tu palabra, la verdad, para fundamentar y edificar nuestras vidas en tu palabra. Porque queremos que nos vaya bien en todo. Te pedimos perdón por las veces que hemos pecado desobedeciendo tu palabra. Aún por las veces que sabiendo que lo que decíamos y hacíamos estaba mal, lo hicimos. Perdónanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Perdónanos por las veces que, conociendo tu voluntad, porque ya teníamos experiencia contigo, fuimos indiferentes o incluso a veces rebeldes a hacer tu voluntad. Perdónanos en el nombre de Jesús. Pero hay un futuro contigo, porque Jesús, tú hoy has hecho nuevas tus misericordias. Porque como dice tu siervo Pablo, nos olvidamos de lo que queda detrás y avanzamos, prosperamos a lo que está delante. Y lo que tú tienes es lo mejor. Por eso en esta mañana no solo te pedimos perdón, Espíritu Santo, sino que te pedimos ayuda para vivir practicando tu palabra. Danos esa ayuda, aún esa valentía para obedecer tu palabra. Señor, tú conoces las dificultades de esta vida y aún, no solo las dificultades, las maldades que hay y las presiones del adversario. Por eso, ayúdanos a ser muy valientes, como le dijiste a tu siervo Josué, a ser valientes para obedecer tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser valiente para obedecer tu palabra y para enseñar tu palabra, no lo que sea de mi entendimiento, de mis sentimientos, de mis propias maldades. Ayúdame, ayúdame a trasladar tu palabra a mi vida para ser un ejemplo con mi conducta. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. 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 Padre, en esta congregación desbarata toda obra diabólica y demoníaca que viene a sembrar enseñanzas que no son tuyas. Rómpelas. Si algunas quedaron sembradas, ahora desarráigalas en el nombre del Señor Jesucristo. Renunciamos a toda enseñanza mundana y demoníaca y diabólica en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. 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 Espíritu Santo, fortalécenos hoy una vez más. Llénanos de ti una vez más.